Pues como lo anuncié en el flyer de la sesión, de que solo las mejores personas se atreven, y no lo quise poner en primera persona para no sonar presumido, pero solo las personas mejores son capaces de proclamar la verdad. Entonces, buscando seguir adelante con nuestro taller de en busca de la mejor versión de cada uno de nosotros, ha llegado un momento en la historia de México, en la historia de la humanidad, pero particularmente en nuestra historia de nuestro querido país, en donde por más que le busco, lo único que encuentro es, ¿sí me escuchan, Angélica? Sí, yo sí, Bueno, sí, porque alguien sí, escribió que se había escucho bajado el bien. volumen, pero yo estoy con un volumen alto, ¿eh? Súbele tu volumen, Angélica. El problema es tu computadora, no la mía. Yo la tengo a todo volumen. Súbele tú el volumen. Bien. Entonces, decía que solo las personas mejores o las que buscamos ser mejor que nunca y mejor que antes y mejor que siempre, nos atrevemos a decir la verdad. Y estamos atravesando por una época en la cual siento que quienes deberían hablar más les pasa lo que a los apóstoles en el huerto de los olivos. Cuando Cristo va a ver cómo están, los encuentra dormidos y los reconviene, los regaña, les llama la atención porque están dormidos mientras Él está en oración y velando, esperando su crucifixión. Velad y orad para no caer en tentación. Siento que lo que está pasando en México es tan grave que necesitaríamos la Grey Católica y la no católica, que la iglesia se pusiera las pilas, por así decirlo, de manera un tanto chabacana, y se atreviera a señalar la verdad. Pero como dice por allí una gran santa, creo que Santa Catalina de Siena, de tal manera es imperativo hablar que si no lo hacemos nosotros, las piedras del campo gritarán la verdad. Entonces, prefiero ser yo esa piedra que grite la verdad en un momento particularmente ominoso. Ominoso quiere decir cargado de amenazas para nuestra vida como católicos, nuestra vida como nación, nuestra vida como simples seres humanos, pero sobre todo como católicos. ¿A qué me refiero? Bueno, pues he escrito una serie de reflexiones, algunas de las cuales las voy a leer, otras las voy a leer y a comentar, y algunas las diré de memoria sin leerlas, porque es un tema verdaderamente apasionante. ¿Cuándo hay que hablar? ¿Cuándo hay que decir la verdad? Y San Pablo escribe en su carta a los Corintios, escribe que la verdad hay que proclamarla siempre, con oportunidad y sin ella, a tiempo y a destiempo. O como decimos a veces acá en México, mañana, tarde, moda y noche, siempre y en todo lugar. Pero ¿a qué clase de verdad me refiero? Me refiero a algo que está ocurriendo con la iglesia y que desafortunadamente los sacerdotes no lo dicen. Solo conozco unos dos o tres obispos, por ejemplo, Monseñor Castro, me viene a la memoria, que es particularmente valeroso, particularmente audaz, y que él sí se atreve a señalar la gravedad de lo que vive la Iglesia en México, la feligresía en general y nuestra fe. Cito unas palabras de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra que entonces el Señor le dijo a Pablo de noche,
en una visión. No temas, Pablo, sino habla y no calles. El apóstol, esto lo narro yo, el apóstol San Pablo, más bien con que diga yo el apóstol, es suficiente, porque así se le conoce a San Pablo, como el apóstol. Eso no quiere decir que no haya otros apóstoles, claro que sí, pero es de tal manera paradigmático el papel que juega San Pablo, que la Iglesia optó por llamarlo desde hace siglos el apóstol por excelencia. El apóstol, pues, había sido rechazado por los judíos de Corinto, y aunque se había dado a la entrega total, enteramente se había entregado a decir la palabra de Dios, su cosecha de nuevos feligreses, de nuevos cristianos, parecía nula, parecía infructuosa. Y entonces en ese momento, movido por el Espíritu Santo, es cuando San Pablo decide comenzar a predicar a los gentiles. ¿Quiénes se conocen en la historia con el nombre de los gentiles? Los gentiles son los paganos de su época. Por ejemplo, los griegos que adoraban a Zeus, o los romanos que adoraban a Júpiter, o los romanos que reverenciaban a las vestales, o los griegos que tenían un panteón lleno de dioses con pasiones humanas y de semidioses que se mezclaban en su historia con la historia humana. Y todos los que creían esto, que concedamos que lo creían de buena fe, porque así habían sido educados desde su niñez, eran los gentiles. Hoy diríamos los paganos. Y entonces él decide irse con su mensaje cristiano a hablarles a los gentiles, porque él tenía una especie de sacerdocio ministerial, como el que tenemos los que hablamos con la autoridad de Cristo. Recuerden que los cristianos bautizados somos profetas y sacerdotes, y testigos y apóstoles. Pero también este título alcanza a todo cristiano que tiene el sacerdocio común de los fieles. Sacerdocio común de los fieles, aunque carezca de la autoridad que se llama ex oficio, o sea, el oficio de celebrar misa, los sacramentos, la confesión, convertir el pan y la sangre en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el ex oficio. Nosotros no somos sacerdotes ex oficio, sino por nuestra condición de bautizados, tenemos la obligación de propagar la palabra del Señor. Nuestros deberes y funciones eh, son ineludibles, básicamente ineludibles. De modo que la exhortación que nos hace Pablo de no temer, más bien la exhortación que le hace el ángel a Pablo en el sueño, es no temas, habla. Y entonces yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero hablar sin temor. Y quiero que todos lo hagamos sin temor. Hablar y no callar. A todos obliga. El hablar, el no callar, no se refiere solamente a la fiel transmisión del depósito de la fe revelada, aunque obviamente lo incluye, porque en el fondo es lo mismo, sino a la vida concreta, a la docencia. En la medida en la que ustedes se basan en estas sesiones para adoctrinar, para enseñar, para transmitir, están ejerciendo una labor docente. No nada más yo, como el docente decano del grupo o principal responsable, sino ustedes también. Hay que atrevernos a hablar desde la docencia, porque tenemos la certeza de que la palabra que transmitimos no es la nuestra, es la de Cristo. Y que además tenemos la obligación, aparte de la docencia, de la defensa de la fe.
y de la defensa de la Iglesia a través de los pequeños asuntos cotidianos, que son una especie de hablar participando con nuestros asuntos cotidianos. Si los hacemos por Cristo, en Cristo y con Cristo, sin palabras audibles, estamos frecuentemente, aunque no de modo explícito y doctrinal, estamos llamados a hacerlo, a testimoniar con nuestras pequeñas acciones cotidianas el amor a Cristo. Como cuando, agotado por el cansancio de un día interminable, mi esposa me pide un vaso con agua y en vez de decirle ve tú por él, aunque me esté cayendo de sueño, lo coloco en el altar de Cristo, claro, también en el de mi esposa, pero ante todo en el de Cristo, y por más difícil que sea, bajar 3 pisos por un vaso con agua, lo hago en ese sentido que lo estoy planteando, que mis acciones hablen, no nada más mis palabras, que mis acciones sean un testimonio de mi fe. En ese sentido, todos estamos llamados y el mandato de no callar, engloba nuestras acciones, no nada más nuestras palabras, sino nuestras acciones. Y entonces el que habla de ese modo logra la mejor versión de sí mismo. Porque el mandato de no callar, el que a todos nos obliga, siempre que tengamos algo de qué hablar. Nuestras acciones tienen siempre algo de qué hablar, del mensaje de Cristo. De eso se trata. Aquí vuelvo a ceder la palabra a San Pablo. He tenido algo de qué hablar en el seno de la vida de la Iglesia y por eso, dice San Pablo, no me callo, ni me callaré, aunque la vida me cueste y todos sabemos que murió crucificado, al igual que su maestro. Del inevitable no callar ha nacido este libro, en el que ahora me baso, más bien que libro, en esos apuntes en los que ahora me baso, porque sería demasiada pretensión decirle libro. Primero voy a hacer un grupo de reflexiones el día de hoy, un grupo de reflexiones que me he venido haciendo desde hace mucho, desde hace muchos años, más de 30 o probablemente más de 40, desde que yo trabajo en lo que trabajo como terapeuta católico, como testigo de Dios, de la palabra de Cristo, en la persona de mis centenares de alumnos a lo largo de tantos años, que es incluso anterior a 1980. Bueno, pues entonces, ahora quiero referirme a algo en lo que me he referido en estas notas que he escrito este fin de semana y hoy por la mañana. Algo que he nombrado la autodemolición de la Iglesia. Hace un rato en la conferencia improvisada que estábamos teniendo antes de iniciar la sesión, comentaban que el Papa Francisco ya no quiere ser llamado Papa, sino, y tampoco quiere ser llamado Francisco, sino que ahora quiere ser llamado gerente o director o presidente, y no por el nombre adoptado en el papado, que es Francisco I, sino Jorge Maglio Bergoglio, por su nombre de pila y sus apellidos como aparecen seguramente en su acta de nacimiento. Cosa que, dicho sea de paso, me parece un reverendo despropósito. Algo sobre lo cual me siento obligado a volver a hablar, probablemente en sesiones próximas, y digo muy probablemente porque esa noticia me agarró desprevenido hoy a las 2 de la tarde. Eran las 2 de la tarde cuando bajé a mi computadora porque había estado haciendo antes otras actividades y me voy topando con esta noticia de que el Papa ya no quiere ser llamado Papa, sino
con un título estrictamente mundano. Bueno, esta autodemolición es muy negativa para todos nosotros, y aunque sabemos por dogma de fe que la Iglesia, desde el punto de vista del cuerpo místico, de que somos el cuerpo místico de Cristo, desde ese punto de vista, la Iglesia es indemolible, o sea, no se puede demoler el cuerpo místico de Cristo. Lo que sí se puede demoler es lo que ahora el Papa señala dramáticamente: la presencia activa de él, del Papa Francisco, que carcome como una larva que corroe y taladra la madera hasta volverla polvo y derrumbar toda la estructura. ¿A qué me quiero referir? A lo que hoy se conoce con el nombre de teología progresista. Uy, ¿cómo atrae esa palabra? O esa doble palabra. Teología de la liberación. Válgame Dios, la gente se desgarra de emoción las vestiduras. Teología de la liberación. Cristo vino a liberarnos de la opresión de las estructuras sociales. Ya Chole vendía su casa. Eso no es cierto. Cristo no vino a modificar las estructuras socioeconómicas, macroculturales o culturales de las naciones. Cristo vino a convertir los corazones a su amor. Cristo vino a morir por justos y pecadores, para que todo aquel que así lo decida alcance la vida eterna por los méritos de Cristo, aunque no se haya ocupado, porque no es campo de su competencia, de transformar las organizaciones, las estructuras, los partidos, las corrientes ideológicas, la forma de gobierno de su ciudad, de su barrio, de su colonia o de su nación. Cristo no es un reformador social. Y hoy, desgraciadamente, infinidad de sacerdotes, yo diría la mayoría, y una buena mayoría de obispos, así presentan a Cristo en esta teología progresista o teología de la liberación, que da paso a algo que hoy quiero criticar con singular energía: el secularismo demoledor. ¿Qué quiere decir secularismo? Secularismo viene de la palabra latina seculum, que significa el siglo. Y entonces, cuando hablamos de los hombres del siglo, de los seculares, hablamos de los hombres que vivimos en la sociedad que no es la iglesia, que enseña, la iglesia que bautiza, la iglesia que imparte los sacramentos, sino ese cuerpo místico al cual pertenecemos mediante el bautismo. Este cuerpo místico no es demolible. Pero ¿qué es lo que sí está demoliéndose? La estructura jerárquica del mando. El Papa, hasta donde alcancé a leer yo, y espero volver a leer para estar seguro de lo que leí, el Papa se niega a hablar de infalibilidad papal. Esto tiraría por tierra 2000 años de enseñanzas. Si el Papa no es infalible, entonces Lutero tenía razón. Si el Papa no es infalible, Zwinglio y Calvino tenían razón. Y tienen razón los 500,000 líderes de otras tantas disque iglesias protestantes que se dan tan solo en la Unión Americana. Y tendría razón cualquier persona que quiere acomodar la palabra de Cristo a su leal saber y entender, pasando por encima del magisterio de 2000 años y de la infalibilidad papal. Esas amenazas que parece que está haciendo Francisco
Y digo parece porque todavía tengo que volver a repasar lo que leí hoy en la mañana, bueno, a las 2 de la tarde. Tengo que volver a reflexionarlo, volver a estudiarlo, pero hay algo que no tengo que volver a estudiar porque ya estoy sumamente seguro. Y es que la iglesia como cuerpo se está secularizando. ¿Qué quiere decir? Se está mundanizando. Qué esperanza que cuando yo era joven, el curita de la iglesia donde yo iba a misa con frecuencia y desde luego todos los domingos, permitiera que hubiera una chica enseñando los muslos o siquiera los brazos. Tenía que tener cubierto desde el cuello hasta los puños y desde la cintura hasta media pierna, no a la rodilla, a media pierna. Y si no, el señor cura iba al lugar donde estaba la chica descocada y la invitaba a regresar a la iglesia decentemente vestida. Hoy, si ustedes observan una boda, yo acabo de estar en una, bueno, parece un desfile de Christian Dior, en donde llama más la atención la piel que los vestidos. Llama más la atención las curvas femeninas que la novia. Y el señor cura platica de la castidad y de la pureza sin defenderla. Eso es lo que yo llamo un ejemplo clarísimo de secularización, de desacralización. Hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, hoy pueden entrar a las iglesias sin guardar el más mínimo respeto al concepto de pureza, al concepto de pudor, al concepto de caridad. No seas tentación para tu prójimo. Vístete de manera de no ser objeto del deseo, que por otra parte es natural, no es contra natura. El desear, al menos durante unos milisegundos, una imagen de belleza, de atracción sexual. Es natural. Lo malo es el consentimiento y el regodeo posterior. Y yo me pregunto, ¿cómo estará la conciencia de esos sacerdotes secularizados que observan cómo la gente se fija más en el descocado vestir de las damas que asisten a la boda que en la ceremonia misma de la misa o del matrimonio? Esto es solo uno de tantísimos ejemplos de secularización a los que me podría referir. Bueno, entonces, para ser mejores personas, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos muchísimo valor, mucho valor, para atrevernos a proclamar la verdad. Vamos a ver mis comentarios sobre una palabra que puede ser muy nueva, muy extraña para la mayoría del grupo. Y me refiero a la palabra inmanente. ¿Qué significa inmanencia? Inmanencia quiere decir que en una entidad finita, como es el ser humano desde el punto de vista físico o biológico, está el punto de partida y el punto de llegada de la ética cristiana. Haciendo caso omiso de la palabra de Cristo. Haciendo caso omiso de las centenares de encíclicas publicadas o cartas apostólicas publicadas desde los principios de nuestra era cristiana. Eso quiere decir inmanente, que comienza y termina en un organismo muy limitado. Eso quiere decir inmanente, que se opone radicalmente al concepto trascendente. Es como blanco y negro, negro y blanco.
Lo negro es inmanente, lo blanco es trascendente, atribuyéndole a Dios el color blanco y el negro a Lucifer. Nuestra fe es una fe no inmanente. Nuestra fe es una fe trascendental, es una fe trascendente, que va más allá de la persona humana y que comienza mucho antes de la persona humana, con la segunda persona de la Santísima Trinidad, que tomará carne y cuerpo humano en el momento de la anunciación o encarnación, que ya vimos, cosa que agradezco que me lo hayan aclarado, que ocurren de manera simultánea, la anunciación y la encarnación de Cristo en el vientre de su madre. Yo sostengo algo que puede ser exagerado, pero que me voy a atrever a decir. En estas reflexiones mías suscitadas por un doloroso proceso de secularización, me atrevo a manejar el término adjetivo calificativo así, dramático. Es dramático el proceso de secularización, porque el compromiso personal ya no está con Cristo. El compromiso personal ya no está con la infalibilidad del Papa en turno y de todos los anteriores. Ahora el compromiso fundamental está con lo que tú creas sinceramente, sin tomarte la molestia de ponerte a estudiar, de poderte investigar qué tan cercano está tu sentir, tu pensar respecto de la doctrina milenaria de la Santa Madre Iglesia Católica. Dice Oliva que agregando a la falta de pudor la gran cantidad de mujeres que se hacen la cirugía plástica, aumentando medidas exageradas y vestidas vulgarmente en ciertas áreas de su cuerpo, en todas las celebraciones religiosas. Bueno, pues no quise yo ser tan explícito, pero sí, de acuerdo, Oliva. Fuiste un poco más adelante que yo. Bien. Todo esto que estoy comentando pone de manifiesto algo que voy a decir en palabras muy duras: las derivaciones radiales. ¿Qué es una derivación radial? Imagínense un círculo con su centro. ¿Qué es una derivación radial? Es una raya imaginaria que sale del centro hacia la parte externa del círculo. ¿Cuántas posibilidades existen? Infinitas, incontables, inconmensurables posibilidades de líneas radiales. Claro, si nos atenemos a la forma de medir los meridianos terrestres, pues diríamos que hay 360, nada más, porque la Tierra mide 360 grados como esfera. Pero si hablamos de posibilidades teológicas, filosóficas, metafísicas, las posibilidades son incontables. ¿Esto qué quiere decir? Que la verdad es una y el error es múltiple. Y que hoy como nunca tenemos que rescatar el sentido trascendente de nuestra fe, abandonando toda forma de inmanencia, porque la verdad no comienza en mí y termina en mí. Comienza en Dios Padre y termina con la resurrección que acabamos de celebrar apenas el domingo, que de una manera luciferina, indescriptiblemente malevolente, fue decretado por Biden, el presidente gringo, como el Día de la Visibilidad Transexual, para los que no lo hayan alcanzado a saber. El Día de la Visibilidad Transexual en vez de la fiesta de la resurrección de Cristo. Mayor oposición descarada al cristianismo no puede darse. Y en un presidente que además se autonombra católico. Bueno,
Este peligro de secularización, de ayornamiento, de ponerse en sintonía con el mundo, el demonio y la carne, ha amenazado a la Iglesia desde su constitución por Cristo. ¿Cuándo instituye Cristo su Iglesia? Hay dos momentos culminantes. Uno lo acabamos de celebrar el jueves de la semana pasada, cuando instituye la Eucaristía en la última cena. Y el otro cuando nombra a Pedro la roca sobre la cual fundamentará su iglesia. Son los dos instantes fundacionales de la iglesia. El primero sacramental, el segundo estructural. Le da estructura de mando a la persona de Pedro y le da el vigor maravilloso de quedarse entre nosotros con el sacramento de la Eucaristía. Cosa que desafortunadamente niegan los protestantes, aunque a veces lean la misma Biblia que nosotros, porque interpretan ese párrafo del que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna entre nosotros. ¿Saben cómo lo interpretan torpemente? Como una alegoría, como algo simbólico, cuando en realidad Cristo fue concreto. Al referirse a mi cuerpo, se refiere a la hostia consagrada por el sacerdote. Al referirse a mi sangre, se refiere a que en la hostia, aunque no la veamos, está su divinidad, su sangre y su humanidad completa. La secularización, a la que tanto estoy atacando en estos momentos, pasa por alto esto. Díganme, por favor, si en esa Semana Santa, en algún oficio al que asistieron, el señor cura en su fervorín o en la celebración a la que hayan asistido algunos de ustedes, se refirió a a la institución de la Sagrada Eucaristía el Jueves Santo. ¿Alguien lo escuchó? Marifer. Sí. Dos. Van dos. Sí. Tres. Cuando debería haberse levantado 47 No, minutos. yo sí lo escuché también. Yo Cuatro, también. 5, 6. Todos. Yo Que fuimos. también. Yo también. Sí lo escuchamos. Sí. Bueno, me alegra que bueno, fueron a una buena iglesia y con un buen sacerdote, los que lo hayan escuchado. Desafortunadamente no fue mi caso. Yo no lo escuché en ningún día de la Semana Santa, en ningún oficio, cosa que me pareció verdaderamente imperdonable. Entonces, esta secularización que nos amenaza desde su constitución, pero sobre todo hoy como nunca, el siglo, el seculum, es el mundo, nos amenaza como nunca. Nos amenaza con invadirnos. E implica, esto que estoy señalando, un afincamiento definitivo. O sea, el secularismo está fincando su edificio en el corazón de la cristiandad. Ante el silencio de muchos obispos y de una buena mayoría de sacerdotes. No era necesario esperar a Friedrich Nietzsche para saber que el espíritu mundo significa el sentido de la tierra, de esa que puede escurrirse entre tus manos, ¿sí? La tierra, no el globo terráqueo, sino la tierra, porque para Nietzsche somos solo tierra, momentánea. Somos un ser para la nada en un universo carente de significado. Este sentido de la tierra, opuesto al sentido del cielo, al sentido de la vida eterna, es lo que cada día nos invade más. La inmanencia terrena, es decir, que todo comienza conmigo y todo termina conmigo, que todo comenzó conmigo cuando fui concebido en el vientre de mi madre y que todo terminará conmigo en el momento de mi muerte física y que por lo tanto no hay trascendencia, es la mayor amenaza que hoy podemos sufrir los católicos
en un mundo, en una iglesia secularizada, es decir, mundanizada. Naturalmente, en esta expresión, la palabra mundo no se toma en el sentido de la creación divina. No nos estamos refiriendo al mundo creado por Dios y vio que todo era bueno, sino a la tierra, al humus que nos forma durante 60, 40, 100 o los años que vivamos en esta tierra. Y además se trata del mundo en el cual entró el pecado por el pecado de un solo hombre, Adán, por el pecado de una sola mujer, Eva, creando así una cierta unidad, fíjense qué cosa más interesante, creando una unidad entre mundo y pecado. Y esa unidad entre mundo y pecado, esa unidad entre mundo y pecado, es justamente lo que quiero en estos momentos denunciar, que la Iglesia no denuncia, al menos no de una manera suficientemente clara y contundentemente frecuente. Y entonces así el mundo cae bajo el poder del demonio y los hombres se rebelan contra Dios. Por eso San Pablo contrapone el espíritu del mundo contra el espíritu de Dios en su carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Pues ser amigo del mundo, en el sentido que lo plantea San Pablo, es ser enemigo de Dios. José Barahona nos dice que Spinoza dice que todos somos Dios y que no existe el demonio. Es un inmanentista puro. ¿Correcto? Muy buena tu aportación. Gracias, Pepe. Entonces, por eso San Pablo contrapone el espíritu del mundo al espíritu de Dios. Pues ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Y ahora nos lleva a la absoluta necesidad de proclamar, de anunciar su pasión. Como lo decimos en cada misa, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ahora estamos sometidos en cierta forma al juicio de este mundo, pero ahora con la venida de Cristo y su resurrección, el príncipe de este mundo, nos lo dice San Juan, será expulsado de nosotros y del planeta entero. Por eso, es verdad que nos toca expulsar de nosotros, de nuestra mente, de nuestras vísceras, de nuestro corazón, el espíritu mundano. Nos toca señalar, a veces de manera personal, a veces de manera general, un hecho contundente, que la muerte ya fue vencida por la pasión de Cristo, por su resurrección, pero que nosotros, en este planeta, no hemos terminado todavía nuestro doloroso transcurrir. Y todas las criaturas estamos expectantes de lo que cada uno de nosotros tiene que sufrir para alcanzar la gloria eterna. Dicho de otra manera, no venimos a divertirnos, no venimos a pasárnosla bien, venimos a ser virtuosos, incluso hasta la necesidad del martirio, para alcanzar la felicidad eterna. Aun cuando en esta tierra no la hayamos podido alcanzar, sobre todo si, como lo dice San Pablo al principio, somos perseguidos y tenemos que ir a predicar a los gentiles. El espíritu del mundo, el mundo del hombre viejo, acecha con C de acechanza, de estar a la caza, a la cacería. El espíritu del mundo acecha, hiere y aún mata la vida sobrenatural del hombre, que es su verdadera vida o segunda creación. Porque mundo y espíritu, porque el mundo y su espíritu ya fueron vencidos por Cristo. Y lo único que tenemos que hacer es hacer de nuestra vida un constante devenir trascendental, pareciéndonos lo más posible
a nuestro modelo supremo, Cristo, el que da la vida por quienes ama. Y aunque mundo y espíritu hayan sido ya vencidos, continuaremos la batalla hasta el final de los fines, hasta el fin de los fines, cuando parecerá que el mundo habrá logrado su triunfo definitivo y menudos sustos se van a llevar, porque es justamente cuando Cristo bajará con gran poder y majestad a juzgar a vivos y muertos. Y el cristiano, y con eso termino, que está en el mundo sin pertenecer al mundo, seremos el germen de la salvación de ese mundo, donde nos ha tocado recibir el bautismo y proclamar la palabra de Cristo. Con esto termino mi exposición de siempre de 40 a 41 minutos y pasamos a continuación a sus preguntas, comentarios, aportaciones, dudas y demás cosas que nos quieran decir. ¿Quién quiere comenzar? Adelante.